Muy buenos días chicos, bienvenidos, muy buenos días a todos, bienvenidísimos un día más, aquí estamos de nuevo en Mass Effect 1, edición legendaria. Y vamos hoy a continuar, que se viene muchachos, madre mía el episodio que se viene hoy. Se viene capitulazo de los últimos ya finales. Y se viene hoy la gran batalla con el cabroncete de Saren. Hoy, sí chicos, llegamos a la zona del edificio donde estábamos y estaba el maldito Saren esperándonos. Bueno, no sé si estaba esperándonos o si es que lo pillamos con las manos en la masa. Yo creo que estaba haciendo algo porque justo no estaba cuando llegamos y apareció la cinemática y apareció él. Así que nos enfrentaremos hoy a Saren, lo venceremos y veremos qué más podemos hacer. Porque creo que después de vencer a Saren tenemos que vencer a el exterminador. ¿Exterminador era? ¿O cómo se llamaba? Bueno, a la nave de este hombre, de Saren, que parece ser que es un ente inteligente y nos quiere destruir. Bueno, es más, tuvimos una pequeña discusión con él y como nos pusimos en contra de él, que lo queríamos matar y demás, se rebeló contra nosotros y mandó a la nave para destruirnos. Entonces destruiremos hoy a Saren y nos haremos con el control de la nave esa y daremos por finalizado lo que es este juego. Hoy no creo, hoy simplemente daremos fin a Saren y poco más, pero bueno. Ya saben cómo va la cosa, ¿no? Vamos para allá, vamos a ver qué tal se porta Saren y a ver si lo podemos destruir. Va a estar complicadito. Esto no va a estar regalado, ¿vale? No va a estar regalada la misión. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, muchachos. Deseenme suerte. Se viene el capitulazo gordo hoy, Capitulazo gordo. La verdad que la historia es preciosa, espectacular. Incluso diría que me gusta más que el 3, Yo me pasé en su momento el 3, el Play 3, nunca mejor dicho. Esto, los dos primeros no me los pasé nunca y este primero me está encantando. Una maravilla. Una maravilla. Precioso, Precioso. Vale, vamos a ver. ¿Dónde nos deja? En la azotea, ¿no? Sí, perfecto, de camino a la azotea. Vale, no sé si tengo algo cambiado. Vale, esto nada. Nada y nada. Vale. Garus. Sí, podemos cambiarle. Vale. Nada. Talía. ¿Qué tiene Talía? Talía no tiene nada tampoco, ¿no? Vale, maravilloso. Y este. Vale, tenemos dos puntitos. Bueno, no mucho. La verdad, no es mucho. Entonces, ahí está Garus, viendo un puntito extra por aquí. Ahí está. Lo vamos a poner en... Sí, ya sabe. Ahí está. Y Talía tiene un puntito también, se lo ponemos en... Vale. Bueno, o en... A ver. Venga, va. Ya está. Venga, salimos del asesor. Vamos. Lo que no saben esta gente es que la investigación va a estar frenada por Saren, que está justamente aquí, ¿no? Ahí está. A ver, amigo, ¿quieto? Vale. No sé, la escopeta. Contra esta gente no hace nada. No está haciendo nada. No sé. ¿Qué pasa? Voy con la escopeta, tío. No hace nada. Ahora vendrá Saren en un momento a otro. A ver. Ahí está. Volveremos a tener la conversación con él otra vez. Y es cuando empezaremos a luchar.
La refrescaré para los que no la vieron el día de ayer. Porque nos quedamos justo aquí, después de la compensación. Lo intentamos una vez y no pudimos. This has been an impressive diversion, Sheppard. My Geth were utterly convinced the Solarians were the real threat. Of course, it was all for nothing. I can't let you disrupt what I've accomplished here. You can't possibly understand what's really at stake. Se trabajas para un servidor. Sovereign and its kind destroyed the Protheans. What else is there to understand? You've seen the vision from the beacons, Sheppard. You of all people should understand what the Reapers are capable of. Los They cegadores. cannot be stopped. Los 10 terminadores. Do not mire yourself in pointless revolt. Do not sacrifice everything for the sake of petty freedoms. The Protheans tried to fight, and they were utterly destroyed. Trillions dead. But what if they had bowed before the invaders? Would the Protheans still exist? A submission not preferable to extinction? I'd rather die than live under the rule of those machines. Now you see why I never came forward with this to the Council. We organics are driven by emotion instead of logic. We will fight even when we know we cannot win. But if we work with the Reapers, if we make ourselves useful, think how many lives could be spared. Once Te van a I matar understood igualmente, this, oh. I joined Sovereign, though I Pero was que no aware le of sirva, te the matan. dangers. I had hoped this facility could protect me. Claro, es una marioneta. You're like every other poor bastard in this place. A tool Sovereign can use, then cast aside. I've studied the effects of indoctrination. The more control Sovereign exerts, the less capable the subject becomes. That is my saving grace. Sovereign needs me to find the conduit. My mind is still my own, for now. But the transformation from ally to servant can be subtle. I will not let it happen to me. Ya ha pasado. Se hace que no eres un jugador. Sovereign's manipulating you and you don't even know it. You're already under its power. No, Sovereign needs me. If I find the conduit, I've been promised a reprieve from the inevitable. This is my only hope. Pero, ¿cómo puedes hacerlo? Te va a traicionar. Don't you see? You're just a tool. Sovereign's using you. In the end, you'll be tossed aside with all the rest. Do you think you can sway me, Sheppard? Do you think I haven't already thought of this? Sovereign is a machine. It thinks like a machine. If I can prove my value, I become a resource worth maintaining. There is no other logical conclusion. You were a Spectre. You were sworn to defend the galaxy. Then you broke that vow to save yourself. Claro. I'm not doing this for myself. Don't you see? Sovereign will succeed. It is inevitable. My way is the only way any of us will survive. I'm forging an alliance between us and the Reapers, between organics and machines. And in doing so, I will save more lives than have ever existed. But you would undo my work. You would doom our entire civilization to complete annihilation. And for that, you must die. Lo que vas a morir tú, eres tú, campeón. Lo que vas a morir eres tú con tus payasadas. Tú con tus payasadas es lo que vas a morir. Bueno, si logro quitarle la vida en algún momento. A ver. Cuidado, 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 cuidado. Vale, a ver, Saren, hijo mío. Hostia, como revienta, hijo de puta. Vale, me reventó un poquito. Vale.
Vale, mis compañeros están muertos. Estoy solo completamente. Entonces... Vale. A ver, Saren, hijo de pito. ¡Ey! ¡No! Cuando te lanzan misil, huye, coño, huye. No hay prisa, hermano. Huye, Sheppard, huye. No hay prisa, hermano. Tú huye, vale, huye. Que no hay ninguna prisa, ¿sabes lo que te digo? Huye, hermano, huye. No hay ninguna prisa por quedarse, tú huye. Que no pasa nada, bro. Escóndete, dispara. Ya está. No te preocupes, brother. No te preocupes, tú huye, que no va a pasar nada por huir. Huir no es de cobarde, y menos en la situación esta. Huir no es de cobarde. ¿Cómo es? Una huida a tiempo es una victoria tarde. Claro, tío. Es bueno huir de vez en cuando, no es necesario estar siempre al pie del cañón. Se puede huir muchas veces, Pues muchas veces nos salva la vida el huir. Nos salva la vida el huir. Vale. Recupero la vida, estoy jodido. Vale. Vale. Ahí. Vaya, el bombín se me jodió. Vale, espérate. La compensación por Saren me la voy a tener que comer, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, la paso rápido porque yo no quiero otra vez volver a hablar con él. A ver, campeón. Of course, it was all for you. One. Ahí está. Ahí está. ¿Lo pega? Ahí está. Vaya. Ya está muerto el amigo. Recupera, deja al chico, hijo de puta. Vale. ¡No! Vale, me meto aquí. Vale. Oh, shit. Hostia. ¿Qué me va a hacer? A ver. ¿Puedo recuperar ya mi nave? Vale. Recupero yo mi... ¡De perra! ¡Ay! A ver, cacho perro. No, muere. Como me lanza el misil, me manda a la verga, ¡No! Vale, si me van a hacer unas cosas mías. Ya pensaba yo que lo iba a matar. Es que ya lo dejé medio muerto. Me mata, hijo de puta. Me lanza el agua. Hoy no muere. Está claro. ¡Toma! Puñetazo de la cara, pues claro. Nunca te despistes. No, se nos va. Pensé que iba a morir hoy, pero no. Qué cabrón. Pensé que hoy moriría, pero hoy no. Bueno, era de esperar, ¿no? Que no muriera el día de hoy. Era de esperar que hoy no muriera. ¡Ah, qué rabia, tío! Me lo esperaba yo hoy muriendo. La verdad. Me lo esperaba yo. Ah, mira, el compi aquí con la bomba. Pobrecito, Se nos va a ir a la verga. Ya, que fácil mueren, con un disparo. Aguanta, hermano. Pobrecito. All right, everybody, hang on.
¡Ostras! Activó la bomba. Pobrecito, Se sacrificó el hermano. No podemos dejar que el sacrificio del brother quede en vano. Es hijo de perra de Saren, hay que pillarlo. Hay que pillarlo como sea, chicos. Ese cabrón no puede. I can't believe salir. Caden didn't make it. How could we just leave him down there? O tuvo él. Alenko knew the risks going in. He gave his life to save the rest of us. It should have been me, Commander. You know that. It wasn't your call, Williams. I had to choose. I chose you. I'm sorry, Commander. You saved my life. I'm grateful for that. But it should have been me. Alenko was a superior officer. I would have gladly stayed behind. No te ocupes. Esa es la frase que yo quería buscar. Lo vengaremos. Get it together, soldier. Caden's blood is on Saren's hands. And when we find that son of a bitch, I'll make him pay. Yes, Oh, lo dijo de puta, menos we'll mal. get it done. Ya pensaba yo que lo iba a But decir. how are we going to find him, or the conduit? What about that beacon, the one in the base? Did it give you another vision? Did it show you where the conduit is? La visión ha cambiado. Something's different, but I still can't figure it out. And we're down to our last lead. Time to head for the Artemis Tau cluster. Crew, dismissed. Commander, ahí there's a al cúmulo de convoy Perdimos. nearby. I can link us in if you want to report back to the Citadel Council. You know, to warn them about Sovereign. Y se ponen una boya de comunicaciones. Puedo lanzarlo con ella para informar al Consejo de la Ciudadela y advertirles acerca del soberano. Hazlo, se lo diré. Set the link up, Joker. They need to know. Patching it through. Commander Sheppard, I'm pleased to see your mission on Vermar was a success. Saren is formidable enough without an army of Krogan serving under him. Tenemos problemas más graves, sí. The Krogan would have served Sovereign, a Reaper. Yes, we saw mention of this on your report. Sovereign, Ascension machine, a true artificial intelligence. This news is quite alarming, if it turns out to be accurate. Sovereign's a Reaper. Saren admitted it. He's playing you, Sheppard. Saren still has contacts on the Citadel. He probably saw your earlier reports, the ones talking about your vision and the Reapers. It's highly possible Saren is using false information to throw you off balance. Our own intelligence has never turned up any corroborating information. ¿Necesitáis pruebas? Sooner or later, you're gonna have to take something I say on faith, Counselor. Try to see this from our perspective, Commander. Saren is a threat we can recognize. However, as far as we know, the Reapers only exist in your visions. Our decisions affect trillions of lives. We cannot act on the accusations of a single person, even a Spectre. Not without solid evidence. The Council cannot take Claro, any que es official verdad, es que action no here. tenemos pruebas, That son is why we visiones. created the Spectres. You have the authority to act as you see fit. If you truly believe Sovereign is the real threat, you must take whatever steps are necessary to stop it. And Saren. O sea, el hijo puta se me escapó. From all of us. Claro, es que no tengo pruebas, porque es parte de la visión, claro. Es una visión lo que tuve, no hay pruebas físicas. La estación aquella no era de verdad, era una visión. Solo Saren y yo podíamos verla. Bueno, no pasa nada, muchachos. A ver, ¿dónde está la gente? Vamos a hablar un poco con la gente. Aquí no está. Vamos a hablar con los muchachos y a ver qué nos cuentan, ¿no? Vamos a hablar con los chicos abajo y a ver un poquito qué nos cuentan. A ver qué nos comentan de lo que está pasando. A ver quién está. Estos dos vienen a ver con nosotros. Aquí quién tenemos. A la doctora. Ya siempre bueno hablamos con ella. Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right up. Creo que esto ya estaba, But humanity needs the Alliance if we want to. But there's something special. Sí, about esto ya estaba. Goodbye, Commander. Ya está. Vale, esto no. Esto es la con.
Yo quiero ver dónde están mis otros compañeros. No sé si estaban por aquí los otros compañeros. No, por aquí no estaban. Pues no sé dónde están los otros compañeros, ¿no? La chica y los otros. Abajo, hay que bajar abajo en el ascensor, creo, ¿no? Sí. Qué putada, ¿eh? Se nos murió el amigo y el consejo no nos cree. Al final se nos complica todo, hermano. Tenemos que descubrir a ver cómo pillar a este cabrón. Tenemos que ir al cúmulo ese de Tamis. Pillar a la tipa esta que trabajaba para él y hacer algo. Vamos a ver lo que dice Caro. Commander, how are you? Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good Like question. what? He's taking my resignation pretty hard. Esto ya... Actually Esto told me how to ya... become an inspector. He despises the Spectre. If you want to nail, just because... Thanks, Commander. Esto ya lo hicimos. Es lo mismo, siempre las mismas conversaciones. Commander, you have a minute to talk. Ah, qué raro está aquí hablar. I keep an open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the Turian, Vicarian. With all due respect, Commander, should he have full access to the ship? Pues no es... ¿Porque es un alien? Don't mince words, Chief. What's your concern? This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give him free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. No puedo observarlo. I'm not gonna lock him in a sleeper pod for the whole trip, Williams. I'd be more comfortable if he didn't have access to engineering and the CIC. We, humanity, I mean, have to learn to rely on ourselves. Pero necesitamos aliados, claro. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies. As noble as the council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. The council's had a grudge against us since the first Es contact. que es verdad. I don't think it's a grudge. I think it's... Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are. These seem like deeply held beliefs, Williams. What made you think this way? My family's defended the Alliance since it was founded. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. All right. I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're going to have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. Que los arturianos son... Se dice que a veces le doy un beso. ¿Y por qué no a mí? Tenía que ser. Qué cabrón. No, no le voy a decir eso. Ay, Dios. Lo tendré en I'm glad cuenta. there won't be a problem. Anything else you need, Commander? Ay, Dios, qué bueno. What's your opinion on the ¿Por qué no a last mí? mission? ¿Por qué no me besas a mí? We've got a hard fight ahead. Fleets of AI dreadnoughts who've exterminated all life dozens of times over. I think the odds are against us. We have an advantage. We know they're coming and we know about their indoctrination. I don't plan to lie down and die, Skipper. Don't worry about that. But I'm infantry. Against Reapers, my rifle may as well fire spitballs. I won't have a place in this war. That's what pisses me off, not being able to shoot back. About Lieutenant Alenko. How are you holding up? El bueno de Can't adentro. say I'm better. Sorry for anything I said back there. I don't want any deaths on my hands, and it's my No ha fault. sido culpa tuya. Williams, listen to me. I'm in command of this mission. I made the call, not you. He's dead because of me.
It's funny. I don't have any fear of dying for the Alliance. But when I think of someone dying for me, if you don't mind my asking, how did you deal with the losses on Akuz? It was my job to get everyone out safe. I failed. I vowed not to let that happen again. Same here. I'll remember him, and I'll do better for him. Yeah. I guess that's all we can do. Thanks for the advice, Commander. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, sir. Vale, vamos a hablar con... Ah, tenemos a los Esto, algunos se You salvaron. have my gratitude, Commander. Most people would have left our team behind. Still, I find the loss of Captain Kirahi troubling. But I won't blame you. I know you lost one of your own as well. Muchas decisiones difíciles. Captain Kirahi will be missed, but many others will live because he gave his life. That is our lot, I suppose. But there may come a day when so many have been sacrificed, it will be impossible to tell who won. The mission was a success. That will have to be enough. We won't trouble you for long. Our unit will be disbanded as soon as we depart. Good luck. Deberíamos ir conformarnos, ¿sí? ¿Quién está aquí? Ah, la muchacha. A ver qué nos dice. Oh, hello, Sheppard. Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth, it feels like we're not even moving. And the engines are so quiet. How do you sleep at night? Sin sueño no puedes dormir. Algo de silencio no está mal. Yo consejo The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry about that here. But old habits die hard. But it's more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. Sometimes we don't appreciate what we have until it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them. But maybe they just wanted a different life. You do plan to return to the migrant fleet, right? I could never abandon my people, Sheppard. I will go back eventually. But we have to stop Saren first. Otherwise, I might not have a home to go back to. Vale. I should go. See you later. A ver qué nos dice este. Something I can do for you, Commander. Fill me in on the IES stealth systems. How does it work exactly? Estas cositas me gusta saberlas porque nos puede ayudar. Too much heat and radiation. Too easy for sensors to pick them up, unless you find a way to capture those emissions. So our stealth systems trap the energy we give off in storage sinks built into the ship itself. No emissions to give away our location. Eventually the sinks have to be vented. More than a few hours silent running and they overheat. Cook us inside our own hull. There's no way for Visual scan can still pick us up. Anyone looking out a window can see us plain as day. But you have to be pretty close to get in. Most vessels rely on scanners. As long as the stealth systems are engaged, they can't see us. Not unless we accelerate to FTL speeds. Why doesn't it work with faster than light travel? Cranking up to FTL blue shifts our emissions, pushes them into frequencies too high to capture. Sensors can pick up our location whenever we enter or exit FTL flight. But for short-range Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Vale. Pues vámonos, señores. Se viene la misión importante. Tendremos que irnos a la... al cúmulo de Tamis y pillar... Perdón. Tendremos que ir al cúmulo de Tamis, como digo, y pillar a Saren, por fin.
Bueno, a Saren o la nave nodriza esta de Saren. A ver, pues tampoco sé. Tampoco sé. Venga, va, vámonos, señores. Vamos para allá. Cúmulo de Thames. No sé yo si cúmulo de Boyer, nebulosa, confirm, Secta, Hawkins, Mar Castaño, Genicina, cúmulo local, cúmulo de Artemisau, Esparta, vale, el juego. No me acuerdo cuál era de estos, el planeta. Creo que era este, ¿no? Atenas o... ¿Era este? Yo creo que era aquí, No me acuerdo exactamente el planeta que era el que había que visitar. Sinceramente, no me acuerdo. Sé que era el cúmulo de Artemis Towers, pero... ¿saldrá bien? No, creo que este no es, No, porque me tenía que salir lo de viajar. ¿Está? Vale, a ver. Ok, vale, espérense. Vamos a ver si aquí en el menú nos dicen algo. ¿Vale? Diario, aquí, menciones. Busca al diario Pisoni. No, estos son secundarios, aquí. Una carrera contra el soberano. Encuentra el conducto. Debes explorar Cero, Noveria y el cúmulo del Penistau. Y Rimiri para descubrir las pistas. Vale, Cero ya está, Noveria también. Y el cúmulo del Penistau todavía no. Rimiri, sí. Vale, en el Penistau no hemos estado. Que es donde vamos a ir ahora. Vale, déjame ir a hablar con Joker, un momentito nada más. Que no he hablado con él, no, me faltó, antes no fui. Y ahora vamos a un planeta que nos deje ir, ¿vale? No sé cuál nos dejará ir, pero vamos a uno cualquiera de los que nos deje. A ver qué nos dice. Commander, I know it couldn't have been easy for you down there. Making the call between Alenko and Williams must have been... I'm sorry, sir, I don't know if I could have done it. Reza por no tener que hacerlo. Tenía que hacerlo. Por eso soy yo el que manda. There was no other choice. The mission is more important than one soldier. No, I'm not blaming you, Commander. I'm just... I mean, it's hard, you know? Saren's still out there, Joker. Hold it together. We need you. Don't worry, I won't let you down. I want to be there when you make that son of a bitch pay. Todo el mundo le tiene un asco. I'll be okay, Commander. Le tienen un asco al hijo de puta del Saren, tío. Le tenemos obvio ya, Ya no soy yo, son todos le tenemos obvio. Pero es un obvio de insultarlo. ¿Entiendes? Antes era que pirata, no sé qué. Ahora ya es un novio de insultarlo, de la rabia que le tenemos. Le tenemos un novio, pero vea, de la madre que me parió. Pero es que es normal, tío, se busca el odio de los demás. Vale, creo que había que ir a la Normandía, ¿era? A la Normandía. Vaya, la galaxia nuestra, donde está la cita. Aquí, a la ciudad. Creo que había que ir al consejo o algo de eso, me parece. Creo que sí. Ciudad. Tenemos que ir para allá, creo, ¿no? Decía algo del consejo. Ahora vamos para allá a ver qué nos dice el consejo. Vale, ya está. A ver, ¿dónde vamos? ¿Ciudadela? Sí, no hay más. Nos vamos a la ciudadela, a ver qué nos dice. Algo con el consejo, no sé. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el consejo?
Ahí va. Vale, perfecto. Ahora. Vale, nos vamos a llevar a William y a... Claro, un mismo, ¿no? Por llevar a alguno, yo qué sé, tío. Por llevar a alguien nada más. Llevamos a todos. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Tin Hut! At ease. Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. Commander Sheppard, SSV Normandy. You don't know who I am, do you, Commander? I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. Then the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship, and you. Tampoco le hace mucha gracia el consejo, ¿eh? Ay, Dios. Decían por estar ahí contigo. I still serve the Alliance, sir. As a Spectre, I can advance our interests to the Council. You still know what color your blood is, Sheppard? I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. Yeah. You don't approve of the Normandy's design? This experiment diverted billions from our appropriations bills. For the same price, we could have had a heavy cruiser. But no, we had to make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. We'd be honored to show her to you, Admiral. I'll just bet. Wait here. I won't be long. Este tío, ¿eh? Commander, I'm not happy. Oh, bueno. Eso supongo. I'm sorry to hear that, sir. Who designed that CIC? Putting the commander aft of everyone else is inefficient. What if he needs to discuss with the operators toward the bow? Eso no podemos hablar. There are no amateurs on this crew. They know to keep idle chatter minimized during combat, and I can bellow with the best DIs. A fair point. I suppose the design has no chance of becoming standard. No need to worry about a generation of recruits learning things backwards. I had to shake my head at that drive core of yours. 120 billion credits of element 0 to make this thing able to move without giving itself away. You realize we could make drive cores for 12,000 fighters with that money? What good is it to hide for a few hours anyway? Useless. It also makes us the fastest ship in the fleet. Without the Tantalus core, Eden Prime would be a smoking crater right now. Eden Prime does have a smoking crater on it, Commander. Don't break your arm patting yourself on the back. And we need to talk about your crew, Commander. Turians? What are you thinking, Commander? You can't allow alien nationals free access to Alliance equipment. I'm Normandy's commanding officer. The regs state I have the authority to say who does and doesn't come aboard. If you disagree, send a complaint up the chain of command. Sophistry, Commander. You know I'm right. You want them on board that bad? Fine. Don't quote regs at me. You have anything else to say, Commander? Any other justifications for the state of this? Pues si eres tú, cabrón, que me estás poniendo a cargo de la nave. ¿Qué jodido? None, sir. Very well. Your opinions have some merit, Commander. I'll take them into consideration when I write my report. Not that I expect them to do anything about it. Too many Commander Sheppard. ¿Qué cabrón? No paraba el tío de cantarme las 40. La madre que lo parió, ¿eh? Era él, tío, que no paraba de insultar a la nave y a mis tripulantes. In the galaxy, Garrus. Are you gonna be okay going up against him? Saren is either a traitor or a madman. Taking him down will restore the good name of Turians everywhere. Just keep saying that, especially to humans. We've got a lot of angry people right now.
No estoy enfadado, que este cabrón me cantó las 40 con la nave, la madre que lo parió. Joder. Commander Sheppard? ¿Calvisa? Khaleesa been seen in Al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? What do you want to know? You've been given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? The Spectres represent the best of every species in the galaxy. To be asked to join them is an honor. Some have said your appointment is the Citadel throwing humans a bone. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? The Council is concerned with the needs of the whole galactic community. We're part of that community now. Our needs are on their agenda, but we're one of many. You really do believe that, don't you? You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? Todo el mundo se me carga la nave, The Normandy is a triumph of human engineering. Like our development of fighter carriers, it shows other races that we're able to think outside the box. That's gratifying. Many defeatist officers claim that the Alliance can't compete with the naval power of, say, the Turians. Sí. Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? Miss Al-Jalani, I wear the Alliance uniform. And if you think anyone other than me says where the Normandy can go, you're sadly mistaken. No offense intended, Commander. I'm sure you have to follow the orders of your superiors. Of course, now your superiors are aliens. Speaking of your new job, did the Council order you to sabotage human research concern on Noveria? I'm afraid I can't discuss the details of my missions. So you were there on a mission from the Council? That's very interesting. Given your recent experiences, do you think humanity will ever get the respect it deserves from the galactic community? One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? I'm afraid I can't. Thank you for your time, Commander Sheppard. Venga, antes que te... está todo el mundo hoy está en mi compte, No quiere sino cantarme las 40. ¿Qué le pasa a la gente hoy, to see you on the front lines, Chief Williams. Most women I've observed in your alliance military serve in support roles. It's becoming more common, but it took a long time to prove that ladies could handle an assault rifle or a shotgun. I doubt anyone who saw your skill under fire could remain skeptical. Vale. A la torre de las impresiones, a las embajadas. ¿Hay que ir ahí o para dónde era? No sé. Por aquí, ¿no? La embajada. Creo que es por aquí. Es que no estoy seguro. Lo del consejo es por aquí, ¿verdad? Son de la embajada. ¿Ah? Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. El embajador humano está arriba, la primera habitación a la derecha. Bueno, yo comandante, el embajador humano está arriba en la primera habitación a la derecha. Okay. I should be going now. Have a pleasant day. A la derecha. Esta es la derecha. Primera habitación arriba a la derecha. Muy bien. Va. A ver, la primera habitación a la derecha, dijo, ¿no? ¿Será esta? Sí, aquí está. Krogan and Vermeer? Hard to believe, Commander. Good thing those Solarians were there to back up your report. Between the visions and your warnings about the Reapers, the Council's starting to think you're a little unstable. Tell them not to worry. I have. Just make sure you keep getting results and we won't have a problem.
Yes, Commander? How are you holding up? Honestly, this isn't how bueno, but eso you're es the lo one who can stop. mismo. Pues no había que haberme dado aquí, ¿eh? Yo pensé que había que volver a la ciudadela, pero no. Parece que a la ciudadela no había que venir. Pero debemos de... Es que no, entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde debemos de ir? Realmente no sé dónde hay que ir. A ver. Pues aquí estaba el ascensor, ¿no? A ver. No, era por aquí, ¿no? Viene por aquí. Pues nada, tendremos que ir al cúmulo de Perdimos y ver lo que sucede allí. Básicamente. A ver lo que sucede allí. No sé a qué nave, a qué planeta habrá que ir. Tendremos que ir mirando uno a uno, ¿no? Como siempre, hasta que uno nos diga básicamente lo de aterrizar. Si no, no puede. Pensé que había que venir aquí, pero no. Pensé que había que venir aquí, pero no. Me he equivocado, culpa mía. Vamos. A research station on Noveria has reportedly been destroyed. The exact cause is currently unknown. Given the research conducted on Noveria, many are blaming the destruction on an experiment gone awry. Administrator Analeas has released... Te calles, hombre, pesado. Vámonos, señores. No hay nada. Nadie nos quiere aquí, ¿eh? Nos tienen rabia, odio y 100.000 cosas más, la verdad. Nos la tienen jurada. Nos la tienen jurada el día de hoy. La verdad. Todo el mundo está en nuestro compra, tío. Es espectacular, ¿eh? Todo el mundo está en nuestro compra. Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. I'll be okay, Commander. I just need some time. A ver, ¿qué pasa? If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. We're all on the same team here, Presley. With all due respect, sir, that's what they said about Nihilus. Look how that turned out. I'm in charge here, Presley. I decide if we have non-humans on this vessel. Yes, sir. Understood, sir. Carry on, Presley. Yes, sir. Venga, va. Vámonos porque... Aquí para el mundo pueden dispararme entre bichos. Patching it through. Commander, Miss Al-Jalani's story on you just aired. I don't agree with everything you said, but at least you got her on your side. I just hope it doesn't damage relations with the Council. Por mí pueden irse al diablo. Ya lo superamos. Se lo di de pintura. The Council can kiss my ass. I'm entitled to my opinions. When you wear that uniform, you represent the Systems Alliance military. As a Spectre, you represent humanity. Just wanted to let you know what the response was back home. Así está todo el mundo tocándome los huevos, tío. Si es verdad, está todo el mundo jodiéndome al macho. No pagan de darme por saco, de verdad. Es que está en mi contra todo el mundo, tío. Venga, vámonos, carajo. Claro, macho, están todos en mi contra. A ver, teníamos que irnos a aquí, ¿no? La operación desviada al Perdimos y tirar planeta por planeta hasta que lleguemos a uno en el que nos diga lo de viajar, ¿no? Pues obviamente no podemos viajar, no nos deja. No podemos ir a ningún planeta a aterrizar hasta que no salga la información con el dibujito y ponga aterrizar. Es que hay tanto, ese es el problema, y me gusta por eso el juego, ¿no? Pues yo entiendo que una vez que lo acabes puedes visitar todo libremente, pero es que hay tanto donde visitar, ¿sabes? Mira, este no deja, vale.
Este, olvídense. Este no deja, vale, olvídense. Este aquí en el pinto carajo. No. Profesión, no deja. Commander, I'm Este picking sí. up a signal from the planet's surface. It looks like an automated distress beacon. Este sí. Vale. Este nos dejó. Vale, a ver este. Vale, este no deja. Ya sabemos que aquel deja. Vamos aquí a Cronos. A ver lo que sucede, a ver si aquí. A lo mejor hay más de un planeta que podemos visitar, ¿eh? No es solo uno. A lo mejor, no lo sé, no estoy seguro, pero creo que sí. Pistacho no se puede. Almeni no se puede. Terum. Vale, Terum si deja. Pero no salió ningún mensaje. Aquí no se puede. Vale. En Terum sale un mensaje. No sale mensaje, pero deja aterrizar. Vale. Vamos a ir aquí. A Atenas. A ver en Atenas qué planeta nos dejan aterrizar. Solo hubo uno, he visto hasta ahora uno con mensaje. Vale, Salaminada. Naucasia este tampoco. Circo tampoco. Proteus tampoco. Qué bonito planeta. Vale, aquí nada. Y en Macedonia. A ver si hay alguno que nos deje. Vale, este nos deja, pero no hay mensaje. No nos deja. Tampoco. Tampoco. Vale. Pero este sí. Salija, sí. Vale, hay tres que sí. Vale, ¿dónde estaba el que sí podíamos? ¿Era aquí o era aquí? Aquí era, ¿no? En Esparta, creo. El que estaba más pegadito al sol era, ¿no? Este, ¿no? Herodes. Sí, y aquí es donde nos salió el mensaje. Y ser un planeta terrestre con el no ser yo. Ah, pero aquí ya estuvimos. En este ya estuvimos. Cubierta durante si un canto con unas cuantas áreas elevadas. Vale, aquí es donde estaba el gusano, ¿no? Sí. Aquí es donde estaba el gusano aquel gigante. Vale, ok, fuimos una vez y ya no fuimos más. Vale. Era aquí, vale. Vamos a llevarnos a Talia ahora y a William. Estos nunca me los llevo. A las dos chicas nunca me las he llevado, entonces vamos para allá. Perfecto. A ver, el mapa por dónde era, pues yo no me acuerdo por dónde era. Vale, había que ir recto para allá, vale. Me acuerdo que era por ahí. Vale, por aquí es donde aparecía el gusano enseguida. Me acuerdo. Hay que tener cuidado porque estaba por aquí. Uy, ahí está. Mierda. Vale. Coño. No reventan. Tío, pero es que el gusano este no para de reventar, Hay que reventar el gusano, no sé, pero... Joder. Nos bota el ácido ese y nos revienta, Maldito gusanito. Yo no he guardado partida hoy, No sé ni cómo he sobrevivido. Hasta ahora no he guardado partida y no ha petado. Pero no me fío, No me fío. Es verdad que el otro día petó un montón en PC. Hoy no ha petado, A ver, cruzo dedos, me muevo la lengua, pero hoy va todo bien. Me quiero fiar del PC, pero no me quiero fiar 100%. Voy a guardar aquí. Es más, voy a ponerme aquí y voy a poner guardar. No me fío, hermano. No me fío. El puto ordenador. A ver. Aparecerá el gusano ahora.
Vale. Vale. Muy bien. ¡Ostras! Huye del puto gusano, Ahí está, dale. Vale, va. Ya es medio nuestro. Vale. Seguimos. A ver. Vale. ¿Se fue? No. ¡Ah! Venga. ¡Puto bicho! ¡Huye! No. Hostias. Vale. Espérate. Vale. Tengo que preparar la nave. Rápido. Se prepara. ¡No! Venga. Morite, cabrón. Mal. Murió, grande. Vale, déjame guardar, por favor. ¿Vale? Déjame guardar, por favor. Que me acabo de cargar el gusano. No quiero volverme a cargar, porfa. Ahí está. Vamos a ver aquí, ¿qué hay? Hay un montón de marinos de Alianza muertos. Alliance soldiers. Looks like they were lured here by the distress beacon. Vale, cuyo genio todo esto convertido en Miguel. Ya después ya vamos a tope, así que no nos interesa nada de esto. Vale, este está muerto. These are Admiral Kahoku's men. We need to tell him what happened here. You lead, I'll follow. Vale, el tanque ahí pegó. Vale, pues tenemos que irnos, pues aquí no hay nada. Vale, vamos a ver el mapa. Ahora hay que ir aquí, ¿no? En línea, sí, hay que seguir para allá, ¿no? Vale. Para allá, ¿no? Por la montaña. Sí. Por allá de la montaña. Vamos para allá. A ver, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. A ver, si vamos bien. Sí, está un poquito lejos, pero vamos bien. Ahí queda un poquito, pero vamos bien. Ahí, estamos llegando ya al lugar. Espero que no haya otro gusano de estos aquí. Probablemente haya otro gusano de estos aquí. No fastidio, ¿no? Salario modificado. Salarial. Recuperar el artefacto. Vale. Recuperar una placa de identificación en contra de la priorización del Capitán Milo. Es imposible saber cómo llevar. Bueno. Yo de más a ver me voy a meter a la nave. No quiero morir. Y ahora hay que ir hasta aquí. Para ir por ahí. Media vuelta, ¿no?
por aquí. Hacia atrás. Es por aquí, pero por atrás. Sí, vamos en línea recta, perfecto. Vale, creo que hemos llegado al sitio. Está aquí detrás del sitio este. Aquí está. Restos. Bueno. Vale. Realmente no son cositas, tonterías, ¿no? Vale. Y por aquí hay más. A lo mejor no es este el planeta, al que había que ir. Yo vine aquí, pero a lo mejor de aquí no era. Creo que aquí hay cosas. Aquí hay algo, no sé lo que hay, pero hay algo. Mira, aquí abajo. De prospección de litio. Prospección del mineral. Has completado la presentación de un depósito de litio. Vale. ¿Y dónde nos vamos? Porque es que el mapa tampoco es que sea tan grande. Sonda estrellada, señal de emergencia. Pues nada, nos iremos, ¿no? Nos iremos del planeta, porque aquí ya no hay más nada. Tenemos que irnos para allí. Hay que salir de aquí. Creo que este planeta no era, decía planetal, pero aquí no hay nada, no hay información de nada. Hay otra piedra de estas. Pero no sé si yo... Es que no sé si hay que pillar... Bueno, vamos a hacer esto, vamos a ir haciendo y ya está. Y ya veremos. Lo hago y cuando lo termine, vuelvo, ¿de acuerdo? Vale, gente, pues ya hemos descubierto, simplemente teníamos que descubrir unas especies de depósitos como de combustible, polonio y un montón de materiales. Así que vamos a ir a otro planeta porque este simplemente era espiar los estos, ¿vale? Vamos a ir al otro que sí se podía viajar, que tenía... aquí no estaba. Que tenía también... podríamos aterrizar, vaya, no sé lo que habrá, pero que podríamos aterrizar. Pero bueno, hemos que ir a por la talía esta, ¿no? La talía no, la Artemisa esta, que es la hija de la Venecia. A ver qué nos cuenta también de Saren. ¿Vale? Yo creo que me estoy despistando un poco y estoy yendo a varios sitios sin ir. Aquí, Perú, un mundo industrial lejano pero rico, que fue gobernado por la Alianza de Sistemas Humanos. Su riqueza en materiales pesados ha servido para financiar el reciente crecimiento de las fábricas de la Tierra. Las muestras del núcleo ricas en fósiles de organismos básicos basados en silicio indican que el Perú es más fiable, el Perú es más habitable que el pasado, pero que lo que es hoy en día, joder, me cuesta. Es posible que eso explique muchas de las reinas que saturan la superficie, la mayoría saqueadas por corporaciones mineras. Vale, pues aquí yo creo que también lo dejaremos el día de hoy en este planeta. Al llegar al planeta lo dejaremos y
continuaríamos el día de mañana, ¿de acuerdo? Nos llevaremos a Talia, sí, a Talia y Ashley. Tienen que mejorar puntos, no sé. Bueno, no sé si tendrán que mejorar algunos puntos, ya le pondremos algunos puntos. Y vamos a ver. Vale, hay que bajar en el todoterreno, por lo que veo. Vale, aquí estamos. Perfecto. Commander, I'm picking up some strange readings. Really strange, like off the damn charts. Vale, refinería. Vale, este planeta es largo, ¿vale? Vamos a... Es bastante largo. Es que hay lava aquí, amigo. No vas a conseguir cosas raras, si hay lava. Va, pues aquí lo dejo yo, señores. En el nuevo planetita. Nos vamos a quedar por aquí. Vamos a guardar partida. Y lo dejaremos por el día de hoy por aquí. Como siempre, ha sido un placer compartir un ratito con ustedes. Si les ha gustado el gameplay y queréis seguir con la serie, dejadme un buen like, se agradece enormemente. Suscribiros y activad la campanita para que siempre lleguen las notificaciones y estén al tanto de todo el contenido que hagamos a diario. Nos vemos a la noche en el canal principal de Twitch, donde haremos directito. Se me cuidan, besos enormes, un abrazo, chao.